Bienvenidos a los tutoriales de la sede electrónica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Antes de continuar, tenemos que advertir que para poder entrar en nuestra sede electrónica se necesita disponer de un certificado digital válido emitido por la Generalitat Valenciana o bien del DNI electrónico. En caso contrario, nos aparecerá esta ventana en el navegador en la que se nos indica que tenemos un problema con el certificado digital. Si el certificado es válido, al entrar en la sede electrónica, Windows solicitará que elijamos el certificado digital que vamos a utilizar para nuestros trámites. Vamos a utilizar nosotros este que tenemos de prueba y así entramos en la sede electrónica de la sindicatura. Desde aquí se pueden realizar diferentes trámites y poder presentar información en el registro electrónico de la sindicatura, y en este tutorial en concreto vamos a ver cómo se puede remitir información contractual del sector público, autonómico o local a la que se refiere el artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Así pues, vamos a entrar pulsando en el botón Acceder y lo primero que vemos es una relación de la documentación que ya está presentada en el registro electrónico de la sindicatura o bien que está en fase de elaboración. La diferencia la marca el campo fecha de presentación, en el cual si tenemos una fecha indica que ya está presentado en el registro de la sindicatura con esa fecha, y si aparece el signo de admiración se nos indica que el documento está en fase de elaboración o de borrador, pero que todavía no se ha presentado en la sindicatura. Vamos a empezar a remitir la información de un nuevo contrato. Para ello le damos a nuevo documento y entramos en el formulario que tenemos que rellenar para introducir la información del contrato. Lo primero que seleccionamos es el sector público al que se refiere, al que pertenece nuestra entidad. En este caso voy a poner sector público autonómico. El tipo de entidad voy a poner Cámara de Comercio y la entidad. En este caso voy a utilizar una entidad de prueba que hemos creado para estos tutoriales. A continuación introducimos los datos de la empresa adjudicataria, el NIF del adjudicatario, el nombre de la empresa y después empezamos con los datos generales del contrato. Lo primero, el objeto del contrato, por ejemplo, compra de mobiliario. El número de referencia de este contrato, vamos a poner esta. El tipo del contrato, de todos estos que aparecen aquí que están previstos por la ley, vamos a poner contrato de suministros. El tipo de procedimiento, indicamos que es, por ejemplo, negociado con publicidad. Que la tramitación es una tramitación ordinaria. Y a continuación indicamos si es un contrato SARA o no. Es decir, si está sujeto o no a regulación armonizada. En este caso vamos a poner que no. A continuación introducimos los importes relacionados con el contrato. Por ejemplo, un valor estimado de 50.000 euros, un precio de licitación lo mismo, un precio de adjudicación, por ejemplo, 45.000, el importe del contrato 45.000. El órgano de contratación, vamos a poner el presidente de la entidad, plazo de ejecución del contrato y luego ya viene la información relativa a las fechas del contrato. Empezamos por la fecha de adjudicación del contrato, por ejemplo esta. Aquí tenemos que advertir que la fecha que se introduzca no puede ser nunca posterior a la fecha actual, que es la que se marca con el cuadradito amarillo. Continuamos con la fecha de formalización. A continuación, la fecha de publicación en el documento oficial de la Comunitat Valenciana. Y por último, la fecha de aprobación de las cláusulas administrativas particulares. Vamos a poner esta. Y la fecha de aprobación del pliego de condiciones técnicas. En este momento ya tenemos rellenado el formulario para un nuevo contrato formalizado. Si pulsáramos el botón Volver al listado, volveríamos al listado anterior, pero no habríamos guardado nada de la información que acabamos de introducir. Así que vamos a crear y continuar para que se guarden los datos que estamos introduciendo.
A continuación nos aparece esta ventana en la que vemos en la pestaña General los datos que ya hemos introducido y en la pestaña Archivos un botón donde podemos añadir los documentos relacionados con este contrato. Añadiríamos, por ejemplo, este documento que tenemos preparado para pruebas, que sería este contrato. El nombre del documento cambia y aparece el nombre que tenía originalmente concatenado con el NIF del adjudicatario y con la fecha de presentación de este documento. Si ahora volvemos al listado, vemos que nos aparece esta línea con el nuevo contrato formalizado, que es el que estamos rellenando, que todavía no está presentado en el registro de entrada de la sindicatura, por eso aparece con el signo este de admiración. Y en esta fase podemos editarlo, podemos ver los detalles o incluso podemos eliminarlo. Vamos a editar, por ejemplo, para modificar alguno de los datos. Por ejemplo, vamos a poner objeto del contrato, compra de mobiliario de oficina. Guardamos los cambios. Podemos también eliminar este documento que habíamos añadido y añadir otro en su lugar. Revisamos los datos y le damos al botón de presentar porque esta información ya está terminada. Después de darle al botón presentar, nos aparecen todos los datos introducidos para que podamos revisarlos antes de presentarlos definitivamente a la sindicatura, y cuando ya lo tenemos claro le damos al botón confirmar. A partir de este momento, este documento ya ha sido presentado en el registro electrónico de la sindicatura, por lo cual ya no se puede editar, solamente se puede ver los detalles de este contrato que acabamos de introducir, o bien comunicar alguna variación a ese contrato. Vamos a introducir una comunicación de variación del contrato, por ejemplo, el tipo de comunicación, por ejemplo, de modificación. Creamos y continuamos. En la pestaña general que aparece ahora aparecen los datos del documento padre, o sea, del documento nuevo formalizado, con los datos que se introdujeron en su día. En la pestaña comunicaciones introducimos la información relativa a esta comunicación a esta variación que estamos comunicando. Por ejemplo, vamos a poner que por una ampliación de despachos el importe de la modificación pues son de 3.000 euros. Podemos guardar los cambios y continuar más adelante. Nos aparece aquí esta modificación que estamos introduciendo, que todavía no está presentada, con lo cual podemos editarla todavía o eliminarla. Vamos a editarla para terminar de rellenar la información. Podríamos modificar, por ejemplo, nos habíamos equivocado y vamos a poner que el importe de la modificación va a ser otro, por ejemplo 2.500, y a continuación hay que añadir la documentación que justifica esta modificación. Vamos a añadir un documento de la misma forma que lo habíamos añadido con el contrato nuevo. Podemos revisar la información y ya presentamos. Igual que ocurría antes, nos aparece una ventana indicando que podemos revisar los datos antes de presentarlos definitivamente, y cuando ya lo tenemos claro pulsamos en confirmar. Al confirmar volvemos al listado general y vemos que efectivamente el documento que acabamos de introducir, que es una modificación del contrato de suministros anterior, ya ha sido presentado y ahora ya no se puede modificar, solamente se pueden ver los detalles de la información que acabamos de introducir. Y con eso termina el tutorial de la remisión
de información contractual del artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esperamos que haya sido de utilidad.